Buenos días, maestro y compañeros. El tema que les presentaremos a continuación será liberadores y conservadores, donde daremos un contexto, profundizaremos tres hechos más relevantes de este tema, profundizaremos el tema principal y al final daremos los personajes más importantes. El triunfo liberal 1861. Este hito histórico estuvo protagonizado por los liberales, encabezados por Benito Juárez, los conservadores y las fuerzas francesas. Y bueno, nosotros terminamos con nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Buen día, yo soy Axel y les voy a hablar acerca de tres temas muy importantes y cruciales para la historia de México. El primero es la Guerra de Reforma, la Constitución de 1857 y el Segundo Imperio Mexicano o la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Estos tres temas están muy correlacionados y fueron casi en secuencia. Primero, la Constitución de 1857 tenía como principales objetivos separar a la Iglesia del Estado. Esto era porque antes la Iglesia, más allá de los diezmos, recibía gran parte de dinero por parte de las personas. También obviamente quería despojar de las tierras a los terratenientes. Y otra cosa importante es que promovía la libertad de culto y expresión, porque antes la única religión permitida realmente era la católica. Y bueno, todo esto iba muy en contra de un partido o grupo de personas llamado los conservadores. Los conservadores, que fueron liderados por Félix Loaga, León Márquez y Miguel Miramón, eran un grupo de personas junto con la élite de México que tenía unas ideas más arraigadas y apegadas al original. Querían mantener toda esta idea de la monarquía y un gobierno centralizado. Además de que obviamente la nueva y recién creada constitución les quitaba muchos de sus poderes y privilegios sociales. Así que en 1858, con el plan de Tacubaya, organizarían un golpe de Estado que desconocía la presidencia de Ignacio Comonfort y la recién creada Constitución. Entonces, ellos pelearon contra los liberales, que estaban liderados por Benito Juárez, León Tejada, Melchor Ocampo, Ignacio Zaragoza y muchas otras personas. También fue conocida como la Guerra de los 3 años porque, bueno, valga la redundancia, ese fue el tiempo que duró. Y los conservadores recibieron el apoyo de Europa, porque ellos tenían la idea de que si mantenían el gobierno tal y como estaba, no solo podrían pagar el adeudo que todavía tenían con Francia, sino que también podría ayudarle a gobernar a Napoleón III, que también va a ser un factor muy importante en el futuro. Por el lado de México, él tenía el apoyo de Estados Unidos, quien realmente lo estaba apoyando para que en un futuro podría seguir expandiéndose y ganar más territorio. Entonces, pelearon durante estos 3 años y ganaron los liberales. Los conservadores estuvieron gobernando desde la Ciudad de México y Benito Juárez, el líder de los liberales, estuvo gobernando desde Veracruz. Una de las principales movidas de los conservadores, una vez que terminó la guerra, fue llamar a Maximiliano de Habsburgo. Este sería como la representación de la monarquía por parte de Francia. Y de hecho, Habsburgo ni siquiera era realmente el hermano menor del emperador. Y solo le enviaron porque, pues bueno, antes el poder era heredado. Y si tú eras el segundo, tendrías que esperar a que tu hermano muriera. Así que Habsburgo pensó, bueno, de aquí que se muera mi hermano, mejor gobierna en México. Además, los conservadores le prometieron que tendría un gobierno unificado y listo para reinar, cosa que fue todo lo contrario. Para empezar, una vez que llegó a México, no tenía la aprobación ni de los liberales ni los conservadores, que eran quienes lo habían puesto al mando. Y el pueblo mexicano en general no le gustaba la idea de seguir siendo gobernado por un europeo. Además, Habsburgo estaba muy a favor de las ideas liberales, que era libertad de culto, expresión, prensa, etc. Y los conservadores la habían traído para que fuera todo lo contrario. Así que cuando se dieron cuenta que estaba a favor de Juárez, esto no les gustó y comenzaron a maquinar un plan para derrocarlo.
Además, obviamente, los liberales tampoco, así como el pueblo en general, no les gustaba la idea de un europeo otra vez rigiendo el destino de México. Así que entre estas dos facciones, muy pronto en un futuro, lo derrocarían y lo cazarían. Uno de sus oficiales reveló su ubicación y Habsburgo solo tenía el respaldo del ejército francés, pero en ese momento estaba teniendo su propio conflicto en Francia. Napoleón III está teniendo una guerra con los británicos y necesitó su ejército, así que dejó a Habsburgo a su suerte. En el siglo XIX, los centralistas conservadores querían un gobierno fuerte y apoyaban a la Iglesia, mientras que los liberales defendían el federalismo y la separación de Iglesia-Estado. La Iglesia tenía gran poder en México y los liberales intentaron reducirlo con reformas como la Ley Lerdo. En 1856, este causó conflictos como la Guerra Reforma de 1857 a 1861 entre ambos bandos. Muy bien, ahora que ya les platiqué y les dije un brevario de toda la historia, vamos a analizar un poco más a detalle los liberales y los conservadores. Primero, los liberales querían un gobierno republicano y democrático, además de que ellos querían promover la educación laica y gratuita, porque antes la educación era un privilegio y era algo que no se le daba a la gente en general. Y por otro lado, los conservadores, ellos querían seguir teniendo el control, querían seguir teniendo sus tierras y querían seguir teniendo el gran poder que les daba la iglesia, porque como digo, antes la iglesia, aparte de cobrar los diezmos, también le cobraba impuestos a las demás personas. Y bueno, obviamente con la constitución que crearon los liberales, esto no les convenía para nada y tenían que levantarse en armas y derrocarlos. Obviamente no lo lograron. Aparte de que, como digo, con el apoyo de Estados Unidos, los liberales tuvieron una victoria no aplastante, pero sí lograron vencerlos con algo de facilidad. Además de que estos 3 años de guerra fueron algunos de los periodos más sangrientos de toda la historia de México. El día de hoy les voy a hablar de 3 personajes importantes del lado liberal. Como número 1 tenemos a Benito Juárez. Este tuvo un rol de presidente, fue uno de los principales arquitectos de la reforma liberal en México y su gobierno enfrentó las últimas resistencias conservadoras inclinada en la intervención francesa y el intento de restaurar el Segundo Imperio Mexicano bajo el bando de Maximiliano de Habsburgo. Él es considerado uno de los grandes defensores de la República, de leyes civiles y la separación de la Iglesia y el Estado. Como segundo personaje tenemos a Miguel Lerdo de Tejeda, el cual fue un economista, político y secretario de Hacienda. Fue uno de los principales impulsores de la Ley de Lerdo en 1856, que expropió las propiedades de la Iglesia y de los municipios, promoviendo la distribución de tierras y un sistema económico más capitalista. Y por último tenemos a Ignacio Zaragoza, el cual fue un general mexicano Él fue un héroe en la batalla de Puebla de 1862, donde las fuerzas mexicanas derrotaron al ejército francés. Aunque la intervención francesa ocurrió después de 1860, Zaragoza es importante como figura de la resistencia frente al imperialismo y defensor del gobierno republicano. Otro personaje liberal sería Carlos María de Bustamante, quien fue una de las voces más importantes en la lucha por la independencia y un fuerte crítico constante hacia el régimen conservador. Después de la independencia fue parte de los circuitos de los liberales y fue quien defendió la idea de la república. Lucas Alamán, de 1792 a 1853, fue un político, historiador y economista mexicano. Defendió ideas conservadoras y promovió el centralismo y buscó una monarquía constitucional en México. Fundó el Banco de Avío para impulsar la industria y escribió Historia de México, donde criticó el liberalismo. Fue clave en la política y economía tras la independencia, pero su postura conservadora lo hizo figura polémica. Antonio López de Santa Anna, de 1794 a 1876, fue un militar del país mexicano que gobernó
11 veces. Lideró el conflicto como la independencia, la guerra contra Texas y la guerra con Estados Unidos, pero perdió Texas y otros territorios. Fue un líder oportunista y unitario, exiliado varias veces, murió en la pobreza y es una figura polémica en la historia de México. Para concluir con los personajes conservadores, Félix María Calleja del Rey, quien fue un importante militar realista durante la Guerra de Independencia. Tras la derrota de los insurgentes, desempeñó un papel crucial en la represión de los movimientos separatistas. Fue uno de los defensores del régimen colonial y del origen centralista de México. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Come on.